En 1819, el mundo se asemejaba más al de griegos y romanos que al actual. La mayoría de la gente vivía y trabajaba la tierra. Disponían de pocas máquinas, y las que tenían se movían gracias al viento o al agua, o más comúnmente, tiradas por caballos. Y el medio más rápido de transporte público era la diligencia tirada por caballos. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. Gran Bretaña había sido la pionera de la era del vapor. En 1829 se terminó el primer ferrocarril público, uniendo las ciudades de Liverpool y Manchester. Había llegado el mundo moderno. Convertiría a su pequeña isla en el taller del mundo. Construirían ferrocarriles y barcos de vapor para extenderse por el globo y forjarían las armas para gobernarlo. Muy pronto descubrieron que tenían que pagar un precio terrible. Convulsiones sociales, privaciones físicas y una desesperada miseria que convirtió grandes zonas de esta tierra verde y agradable en un infierno viviente. Un tremendo crecimiento de la población que se desplazaba en masa a las ciudades. Por ello no había viviendas suficientes, los servicios eran horribles, masificación, unas condiciones extremadamente malas. Victoria había heredado un imperio que se extendía por todo el globo, pero sus diseminadas posesiones estaban separadas por miles de kilómetros de océano. En los días de los barcos de vela podían tardarse 3 meses en cruzar el Atlántico, 6 en llegar a India, incluso más para llegar a los dominios de la reina de Australia y Nueva Zelanda. Era el ingeniero más famoso del mundo y dedicó su vida a que este fuera un lugar más pequeño. Había concebido el SS Great Britain como el primer barco de vapor de hierro, con un tamaño que doblaba el de cualquier otro jamás construido. Fue diseñado para reducir el viaje cruzando el Atlántico de 3 meses a solo 15 días. En 1837, inventores de ambos lados del Atlántico habían creado simultáneamente el telégrafo eléctrico. Brunel inspiró la visión del primer imperio moderno, un imperio basado no en la conquista, sino en el comercio y las comunicaciones. La visión de un imperio moderno y tecnológico se veía amenazada por la carencia de uno de los productos más básicos del mundo, grano. A pesar de los nuevos inventos, la agricultura británica no podía producir el suficiente pan para alimentar a los millones de personas que habían ido a las ciudades en busca de trabajo. La crisis llegó a su punto álgido en la colonia británica más antigua, Irlanda. Toda Irlanda pertenecía a Gran Bretaña. Pobres agricultores irlandeses. La mayoría solo cultivaban patatas, que era todo lo que tenían para comer. En 1845 la cosecha de patatas irlandesas se vio azotada por una misteriosa plaga que dejaba los tubérculos negros y podridos. Luego empezó la hambruna. 2 millones de irlandeses emigraron en viejos barcos plagados de enfermedades, conocidos como barcos ataúd. Los que sobrevivieron al viaje fueron llevados a los barrios bajos de Nueva York y Boston. 1848 sería el año de la Revolución. Empezó en el sur de Italia y se extendió rápidamente por la Europa continental. La turba armada se echó a la calle, asaltando los palacios de sus gobernantes y haciendo ondear la bandera roja de la revolución. La revolución haría tambalear los tronos de Francia, Rusia, Alemania, Austria, Italia, España y Turquía. Que la única forma de preservar la monarquía era mejorar las condiciones de los pobres. El precioso edificio de Paxton conquistó el corazón de la nación. Fue inaugurado por la reina y el príncipe Alberto el 1 de mayo de 1851 e inmediatamente fue conocido como el Crystal Palace. Por primera vez, los victorianos vieron su valiente nuevo mundo en una exposición, con todas sus novedades e invenciones. Pero fueron los logros de la industria británica los que sorprendieron a la muchedumbre que acudía al Palacio de Cristal. La gran exposición era un despliegue británico. El Palacio de Cristal consiguió todo lo que había esperado el príncipe Alberto y mucho más. Convenció a millones de ciudadanos normales y corrientes de que la nueva tecnología podría proporcionar un futuro dorado, no solo para los ricos y privilegiados, sino para todos. Provocó un intenso fervor patriótico y orgullo de la monarquía, pero también sentimientos de supremacía nacional. La creciente convicción de que con tales motores de poder, los británicos podían conquistar el mundo. Durante el largo reinado de Victoria, 16 millones de británicos abandonarían la madre patria en busca de una nueva vida allende de los mares.
Cada uno de ellos, tanto si iban en busca de fama o fortuna, amor o aventura, ayudaría a convertir el imperio de la reina Victoria en el mayor y más poderoso que había visto el mundo. La mayoría de los que abandonaban la madre patria durante la década de 1850 se dirigían a los dominios autogobernados de la reina de Canadá, Australia y Nueva Zelanda o a las antiguas colonias de Estados Unidos. Otros se dirigían al país que posteriormente Victoria describiría como la joya más preciada de su corona, India. India era el mayor territorio más allá de los mares que cualquier imperio hubiera jamás poseído. Pero no había sido conquistado por el ejército británico, sino por una empresa comercial privada. La Compañía de las Indias Orientales había empezado con un solo almacén en la costa oeste de India. Cuando su comercio se veía amenazado por rivales europeos o gobernantes indios, la compañía declaraba la guerra. Contaba con un ejército propio de tropas nativas comandadas por oficiales británicos y europeos. Con cada victoria, miles de reclutas indios desertaban de las filas del enemigo derrotado. Prestaban juramento a su nuevo patrono. La Compañía de las Indias Orientales, con su vasto ejército de nativos, controlaba una franja de territorio de India 10 veces el tamaño de las islas británicas, con una población 5 veces superior. En los años anteriores al Canal de Suez, el viaje de Inglaterra a India se hacía rodeando el extremo sur de África, un viaje de 21.000 kilómetros que podía durar hasta 6 meses en un barco de vela. Pero en 1837, el primer año del reinado de Victoria, la Compañía de las Indias Orientales empleó a un oficial naval retirado para encontrar la ruta más rápida. Thomas Waghorn era un victoriano típico de los que ampliarían el imperio británico. Parte aventurero, parte visionario, parte hombre de negocios. Propuso un atajo para llegar a India cruzando Egipto y por el Mar Rojo. La mayoría pensó que estaba loco. Cruzar Egipto por tierra representaba enfrentarse a los bandidos, y el Mar Rojo era proclive a las tormentas repentinas, lo que lo convertía en muy peligroso para los grandes barcos de vela. Pero Gran Bretaña había iniciado la era del vapor, y Waghorn apostó a que los barcos de vapor podrían navegar por el Mar Rojo sin temor al viento ni las corrientes. Para aprovisionarse de carbón utilizó el puerto de Aden, la primera colonia adquirida en el reinado de Victoria. Muy pronto, servicios regulares navegaban por el Mar Rojo entre Aden y Suez. Para suavizar la travesía por Egipto se emplearon métodos más tradicionales, camellos, carruajes y sobornos para comprar a los bandidos importantes. El presidente de la Compañía de las Indias Orientales, un evangelista ferviente, sugirió que la compañía debería hacer algo más en India que ganar dinero. Podríamos difundir entre los nativos, sumidos desde hace tiempo en la oscuridad del vicio y la miseria, la luz y la benigna influencia de la verdad. Algunos indios decidieron oponer resistencia. Lucharían y morirían para defender sus religiones y cultura. Los británicos se precipitaban a la primera guerra importante del reinado de Victoria. La provocó el miedo por la seguridad del eslabón terrestre del viaje a India, dirigido por Thomas Waghorn. En la primavera de 1854 los ejércitos rusos se abrían paso por los Balcanes y los británicos reclamaban acciones inmediatas. En marzo de 1854, una flota británica con 30.000 soldados zarpó con rumbo al Mar Negro. Se unieron a las fuerzas francesas y turcas en un ataque a la base naval rusa de Sebastopol, en Crimea. Habían pasado 40 años desde que el ejército británico había luchado en una guerra importante, por lo que estaba mal preparado y peor dirigido. Los rusos habían sido derrotados. Con Crimea nació el primer corresponsal de guerra, William Russell, del Times de Londres. A consecuencia de la guerra de Crimea, la compañía tomó una decisión aparentemente trivial que demostró ser desastrosa. Los instructores británicos empezaron a adiestrar a las tropas nativas en la utilización de un nuevo rifle, el Lee Enfield, con un cartucho que se engrasaba con grasa animal. Corrió el rumor de que la grasa se hacía con una mezcla de vaca y cerdo, una prohibida para los hindúes, la otra para los musulmanes. Ello dio inicio a una revuelta conocida por los británicos como el Motín Indio, y por los indios como la Primera Guerra de Independencia. Los aislados acuartelamientos británicos de India contuvieron la respiración hasta ver si el motín se extendía. Las tropas indias atacaron a sus oficiales británicos incendiando sus dependencias. El 10 de junio,
Las noticias de la revuelta llegaron a Gran Bretaña y fueron enviados 30.000 soldados. Pero los lentos barcos de transporte tardarían varios meses en llegar a India. Hombres como Dickens decían, debemos vengarnos con medidas más feroces. Podían haberse ahorrado las palabras, porque es lo que estaba ocurriendo en India. El gobierno británico decidió que un país de las dimensiones de India no podía ser gobernado por una empresa comercial privada. El príncipe Alberto ayudó a redactar el edicto real, según el cual la corona británica asumía el gobierno directo.